A ver, pensemos en la separación de poderes. Mm, Normalmente nos suena a algo de un libro de texto, a Montesquieu, un concepto antiguo y un poco polvoriento, ¿no? sí, algo muy teórico. Pero los materiales que tenemos hoy sobre la mesa lo plantean de una forma mucho más provocadora, como una tecnología constitucional de control. Me gusta esa definición. Una tecnología, Una máquina, una herramienta diseñada con un propósito muy, muy concreto. claro, y como toda tecnología, puede funcionar de maravilla o, bueno, puede estropearse de formas muy espectaculares. Desde luego. Su objetivo es resolver una paradoja que tiene cualquier Estado. ¿Cómo se diseña un sistema que sea lo bastante fuerte para gobernar con eficacia, pero a la vez lo bastante débil como para no poder oprimir a sus ciudadanos? Esa es la madera del cordero. Y hoy vamos a analizar cómo la Constitución colombiana de 1991 intenta resolver justo ese rompecabezas. Mm, Porque no se trata solo de la foto clásica de dividir el poder en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. Es algo mucho más complejo, muchísimo más. Es un equilibrio dinámico, casi como alguien caminando sobre una cuerda floja. totalmente. Y esa es la misión de nuestro análisis de hoy. Entender cómo funcionan esos mecanismos, esos frenos y contrapesos. Y sobre todo, explorar los dos abismos que hay a cada lado de esa cuerda. Por un lado, el riesgo de que el gobierno coja demasiada carrerilla. Y se vuelva autoritario, lo que las fuentes llaman hiperpresidencialismo. Exacto. Y por el otro, El riesgo de que los que tienen que frenar, los jueces, pues se pasen de frenada y acaben paralizando la máquina del Estado. o directamente poniéndose al volante. Claro, ese es el llamado activismo judicial desbordado. Es que es fascinante, porque el veneno y el antídoto parecen venir en el mismo frasco. Esa es la clave de todo el sistema, un equilibrio delicadísimo. Pues vamos a meternos en harina. Hay una expresión en la Constitución que parece una contradicción en sí misma. Los poderes deben funcionar en colaboración armónica. ¿Ríe? Sí. ¿Cómo se puede separar algo para que colabore? Suena a divorciarse para llevarse mejor. Bueno, es que la imagen de tres hilos aislados que no se hablan es incorrecta. Ya. La Constitución no busca un aislamiento total, sino lo que la jurisprudencia ha llamado una interdependencia controlada. Interdependencia controlada. Sí. Es decir, cada rama tiene su función principal, su especialidad, pero para que el Estado funcione se necesitan y se vigilan constantemente. O sea, no es un divorcio. No para nada, es más bien un matrimonio complejo donde cada uno tiene su rol, pero la coordinación y el control mutuo son constantes y obligatorios. Vale, o sea, una separación de tareas, no de responsabilidades. El legislador legisla, el ejecutivo ejecuta. Eso es. Pero ambos son responsables de que el barco no se hunda, y el judicial está ahí para pitar las faltas. Exacto. Y a lo largo de 30 años, las altas cortes han ido puliendo las reglas de ese juego en 4 principios básicos. El primero, lo que acabas de decir, la separación es funcional, no es una muralla infranqueable. Ujú. El segundo, que colaborar no significa obedecer. La colaboración no puede implicar que el Congreso o los jueces subordinen al presidente. Por muy importante que sea, no debe anular el debate democrático que corresponde al Congreso. Claro. El juez no está para tener la última palabra sobre qué política pública es mejor. Y el cuarto, que es la regla de oro. El Ejecutivo nunca, jamás gobierna sin control, ni siquiera en crisis. Ni siquiera en las peores crisis imaginables. No hay cheques en blanco. Vale, la teoría suena bien. Un sistema de pesos y contrapesos, de interdependencia. Pero, ¿cómo funciona esa maquinaria en la práctica? Si el presidente, por ejemplo, quiere pasarse de la raya, ¿qué herramientas reales tiene el Congreso para pararle los pies? Pues tiene herramientas muy potentes, aunque a veces no las use con toda su fuerza. La primera es el control político. Debates, comisiones. Sí, llamar a ministros a rendir cuentas, hacer debates sobre la gestión del gobierno, parece simbólico, pero pone el foco mediático y la presión ciudadana sobre el Ejecutivo. Ya, La segunda, y esta es el arma nuclear, es el presupuesto. el dinero. Claro, el Congreso aprueba o modifica el presupuesto anual. Sin dinero, no hay gobierno. Y finalmente está la moción de censura, que puede llegar a destituir a un ministro. Entiendo. Pero, a ver, seamos sinceros. Si un presidente tiene mayoría en el Congreso, ese control político no se convierte en un paripé. Bueno, ¿No es un poco ingenuo pensar que su propio partido le va a atar en corto? ahí tocas un punto clave de la política real.
La disciplina de partido puede debilitar ese control, sin duda, pero por eso el sistema no confía en un solo freno. Ah, vale. Si el control político falla o se debilita, queda el control jurídico, que es independiente de las mayorías políticas. La red de seguridad. El Poder Judicial actúa como esa red de seguridad. ¿Y ese control jurídico en qué consiste exactamente? Porque si el Congreso aprueba una ley y el presidente la firma, que representan al pueblo, ¿quién es un juez que no ha votado nadie para venir a decir que esa ley no vale? ¿No es eso antidemocrático? Esa es la tensión fundamental, claro. Pero la idea es que la democracia no es solo la voluntad de la mayoría del momento. También es el respeto a unas reglas de juego permanentes y a unos derechos fundamentales que ni siquiera la mayoría puede pisotear. Esas reglas están en la Constitución. Entiendo. El control de constitucionalidad es precisamente eso. Un árbitro que se asegura de que la ley aprobada hoy respeta el gran pacto social de ayer. Si una ley viola derechos o competencias, el Tribunal Constitucional la anula. O sea, no juzga si es buena o mala idea. No, para nada. Juzga si se ajusta a las reglas del juego. Vale, es un control de las reglas, no del contenido. Y además de eso, las fuentes mencionan que hay más jugadores en el campo, no solo los tres poderes clásicos. Sí, y este es un rasgo muy importante del diseño de 1991, una lección aprendida de los riesgos de concentrarlo todo. Ya. Se crearon órganos autónomos e independientes, que son como perros guardianes especializados. Por ejemplo, La Fiscalía investiga los delitos, sin depender del gobierno de turno. La Procuraduría vigila la conducta de los funcionarios. El Banco de la República maneja la política monetaria con independencia. La organización electoral, claro. cada uno añade un punto de control más a la red, haciendo más difícil que un solo poder pueda capturar todo el sistema. La regla de oro, como dice una de las fuentes, es simple. Todo poder controla y es controlado. Esa es la idea. Vale. Ya tenemos el mapa del sistema. Ahora vamos a ver cómo se puede romper. Hablemos de ese primer abismo, el hiperpresidencialismo. La palabra suena a un presidente con superpoderes, pero ¿cómo se manifiesta en el día a día? Pues no es tanto que el presidente se salte la ley a las bravas, sino que estira los límites de sus poderes hasta desequilibrar todo el sistema. Es una expansión del poder ejecutivo en la práctica. Vale. Las fuentes señalan 3 síntomas muy claros. El primero es el abuso de los decretos. Ah, Un gobierno puede tener la tentación de legislar por decreto para evitar el debate, a veces lento y enmarañado, del Congreso. la tentación de la eficacia por encima del debate. Exacto. Va más rápido, sí, pero se carga la deliberación democrática. Claro. El segundo síntoma es cuando los reglamentos que desarrolla el gobierno van más allá de la ley que se supone que deben detallar. O sea, en lugar de aclarar cómo se aplica una ley, crean nuevas normas, nuevas obligaciones, invadiendo el terreno del legislador. Ya veo. ¿Y el tercero? El tercero, que es el más peligroso, es el uso y abuso de los estados de excepción. Claro, porque una vez que se normaliza la excepción, el equilibrio de poderes salta por los aires. Totalmente. Se erosiona el control del Congreso, se empobrece el debate público y el sistema se acostumbra a funcionar con un ejecutivo gigante y un legislativo encogido. Pero, ¿qué candados tiene la Constitución para evitar esto? Bueno, el sistema tiene varios mecanismos de seguridad. Para los estados de excepción, por ejemplo, las exigencias son muy estrictas. ¿Cómo cuáles? Las medidas que tome el gobierno deben ser temporales, tener relación directa con la crisis y ser estrictamente necesarias. Y sobre todo, el control judicial se activa automáticamente y es mucho más severo. Ajá. Además, como decíamos antes, el control del presupuesto por parte del Congreso sigue siendo una herramienta poderosísima. Un Congreso valiente puede cortarle el grifo a un ejecutivo que se está extralimitando. Vale. El riesgo de un ejecutivo que se pasa de frenada está claro, pero me pregunto si el propio freno no puede ser el problema. ¿Qué pasa si los que tienen que controlar se entusiasman demasiado y acaban pisando ellos el acelerador? ¿Es eso el famoso activismo judicial desbordado? Has dado en el clavo. Ese es el otro lado del abismo. Y es fundamental aclarar que no hablamos del control judicial normal y necesario, ¿eh? Claro, no todo control es activismo. No. El activismo desbordado ocurre cuando los jueces cruzan una línea muy fina y empiezan a tomar decisiones que por su naturaleza le corresponden al poder político. Ocurre cuando, en lugar de proteger un derecho, terminan diseñando una política pública completa desde su sentencia. Pero a ver, si un político no ha querido o no ha podido solucionar un problema grave,
por ejemplo, el acceso al agua de una comunidad, y un juez mediante una sentencia obliga al Estado a solucionarlo, ¿dónde está el problema? Claro, Para la gente que recibe el agua es una bendición. desde la perspectiva de la comunidad es una solución inmediata, claro. El problema es sistémico y tiene dos caras. A ver, La primera es la legitimidad democrática. Los jueces no son elegidos para decidir cómo se reparte el presupuesto público, qué hospital se construye o cómo se diseña una red de acueductos. entiendo. Su legitimidad reside en aplicar la ley, no en representar la voluntad popular para tomar decisiones políticas complejas con implicaciones económicas y sociales enormes. Se convierten en una especie de gobierno de los jueces. Ese es el riesgo. Y la segunda cara del problema es la rigidez. ¿Rigidez? Sí, una política pública creada por una ley puede ser debatida, modificada, derogada si no funciona. Una política pública diseñada en una sentencia judicial es mucho más difícil de cambiar. Petrifica las soluciones y puede llevar a una judicialización de todo. ¿Cualquier debate político acaba en un tribunal? Y eso paraliza la administración y devalúa la política. Entonces, ¿cómo se frena a los que frenan? ¿Cuáles son los límites para los jueces? Pues el principal límite es la deferencia institucional. La deferencia. Sí, el juez debe respetar el margen de maniobra que tienen el Ejecutivo y el Legislativo. Su papel es fijar mínimos, garantizar que no se violen derechos, pero no convertirse en el arquitecto de la solución. Vale, dame un ejemplo. Es muy distinto que un juez ordene garantizar un mínimo vital de agua, a que ordene construir un acueducto de estas características, con este presupuesto y en este plazo. Ya veo. Lo primero es proteger un derecho. Lo segundo es gobernar. Entendido. Y hay un escenario que las fuentes destacan como la prueba de estrés definitiva para todo este sistema. Los estados de excepción. ¿Por qué? Una crisis es el mejor test para medir la salud de una democracia, porque es el momento de la verdad. Lo fascinante, y es una de las grandes lecciones del material, es que un estado de excepción no suspende la Constitución. Ah, no la suspende. Al contrario, la activa de forma mucho más intensa. Ante una crisis grave, una guerra, una pandemia, un colapso económico, el gobierno recibe poderes especiales para actuar con rapidez. Pero, y aquí viene lo importante, a la vez se activan controles judiciales y políticos mucho más rigurosos y rápidos. O sea que a más poder excepcional, más control excepcional. Exacto. No es un cheque en blanco, es una correa más corta. Precisamente. Los jueces revisan casi en tiempo real cada decreto y miran con lupa 4 cosas. Que las medidas tengan conexión directa con la crisis, que sean estrictamente necesarias, es decir, que no haya una alternativa menos drástica. Eso es, que sean proporcionadas y sobre todo que sean temporales. El gran fantasma a evitar es que la excepción se convierta en la nueva normalidad. Claro. Es en esos momentos críticos cuando se ve si el sistema es robusto. Si los controles aguantan, la democracia sobrevive. Si fallan, la puerta al autoritarismo queda abierta de par en par. Si llevamos todo esto a la práctica después de ver la teoría, los mecanismos y los riesgos, ¿cómo se puede saber si una decisión concreta, sea una ley, un decreto o una sentencia, respeta este equilibrio tan delicado? Pues las implicaciones del día a día son enormes. Para el gobierno significa que debe actuar siempre con una legalidad reforzada, con la máxima transparencia. Ajá. Para el Congreso, que su control político no puede ser un teatro, tiene que ser real. Y para los jueces, que su control debe ser firme, pero siempre con esa deferencia, sin caer en la tentación de cogobernar. Es una cultura del autocontrol, ¿sabes? Y para ayudar en eso, las fuentes proponen una herramienta, casi una lista de comprobación, el test de equilibrio institucional. Sí, es una herramienta práctica y muy útil. Son 5 preguntas que cualquier actor del sistema debería hacerse antes de tomar o validar una decisión importante. A ver. ¿Respeta las competencias de cada poder o estoy invadiendo el jardín del vecino? La segunda, ¿existe un control efectivo sobre esta medida o es un acto de poder absoluto? A ver si lo pillo. La tercera sería sobre la proporcionalidad. ¿Es una medida razonable o es como matar moscas a cañonazos? Exacto. La cuarta es muy sutil pero clave. ¿Esta decisión evita que un poder capture o anule a otro? Y la quinta y última, la decisión en su conjunto preserva o debilita la legitimidad democrática de todo el sistema. Usemos esa cuarta pregunta. ¿Evita que un poder capture a otro?
Si un presidente nombra a un fiscal general, que es un amigo íntimo y un aliado político, eso ya haría saltar la alarma de este test incluso antes de que ese fiscal haya hecho nada ilegal. Absolutamente. Porque aunque el nombramiento sea legalmente posible, crea un riesgo sistémico evidente. Claro. Pone en duda la independencia de un órgano de control clave. Y eso ya es una fisura en el equilibrio. Si la respuesta a cualquiera de estas 5 preguntas es no o dudosa, se enciende una luz roja. Una alerta. Indica que esa decisión, aunque parezca bien intencionada, puede estar debilitando las vigas maestras del edificio constitucional. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea, la separación de poderes no es una fórmula matemática, sino una tensión constante. Eso es. Un sistema diseñado para vivir en el medio, en esa cuerda floja, lejos de los extremos. Exacto. Al final, es una cuestión de confianza. El sistema confía en que el presidente no abusará de sus poderes de excepción y en que los jueces no se convertirán en legisladores. Ya. Y cuando esa confianza se rompe por cualquiera de los dos lados, todo el edificio se tambalea. El hiperpresidencialismo desgasta la democracia en nombre de la eficacia, mientras que el activismo judicial desbordado la paraliza en nombre del control. Justo. Gobernar con límites y controlar con prudencia. Esa es la doble exigencia. El objetivo final de cada poder no debería ser acumular más influencia para sí mismo, sino actuar de tal forma que se preserve la salud del sistema en su conjunto. Claro, no se trata de ganar poder, se trata de mantener el equilibrio. Hay una frase en los materiales que lo resume de forma brillante. Es una advertencia en 2 direcciones. Más poder sin control rompe la democracia, más control sin deferencia la paraliza. Es perfecta. Esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de un solo país y que sirve para cualquier sistema de gobierno. ¿Dónde está el punto exacto de equilibrio en esa cuerda floja? ¿Y cómo diablos se protege cuando las crisis y las presiones políticas de cada momento te empujan inevitablemente hacia uno de los dos abismos?